Aupa, kaixo atzaldeon guztioi, eta mila esker honea etortzeagatik. Oindala aste pare bat uste dut izan zela azkenengo aurkezpena, gaur berriro hemen gaude. Esan beharra dago baita ere, hau denbora da honetako azkena izango dela, hau da eta gero, voltatuko gera ez, baina ontzen ja oporrak datoz, jente guztia dago piztinetan eta alako gauzetan pentsatzen, eta nik uste dut, oingoz, nahiko egin degula ez, urte parte honetan. Beti bezala, placer bada hemen zuekin egotea, badaude aurpegi berriak, hori ere posgarria da, ez betik aurpegi berdinak ikustea. Egia da baita ere, zer nolako tema tokatzen degunean, horrelako publiko ezberdinak egoten direla, ez. Hoy tenemos aquí un libro que nos hace mucha ilusión. A mí me hace mucha ilusión porque hay veces que, nos toca presentar libros. A mí me gusta leerme todos los libros antes de presentarlos, por eso, de no pillarme una sorpresa en el momento de la presentación. Y hay veces que, pues tienes libros que tienen mucho contenido, vamos a decirlo así, igual adolecen un poco de forma. En este caso, yo creo que si hay algo que se puede subrayar del caso de Andrea Momoitío es que maneja muy bien la forma a la hora de contar la historia y que el fondo también es importante, ¿no? Y yo creo que esa combinación de saber jugar con los elementos, con la documentación histórica, aquí los historiadores siempre somos como muy celosos, ¿no? Los papeles viejos son nuestros, ¿no? Pero el saber combinar ese manejo, yo creo que muy bien, o sea, con gran soltura de la documentación histórica, pero sobre todo el saber manejar el lenguaje periodístico, el manejar la crónica, que muchas veces es lo que adolece la ciencia historiográfica, ¿no? Que luego somos muy pelmas. Y sin embargo ahí Andrea ha sabido combinar perfectamente un lenguaje periodístico, la crónica, la microhistoria, que me parece fenomenal, ¿no? El coger, decía Kapuscinski que en una gota se concentra la historia de todo el océano, ¿no? Entonces, coger un solo caso concreto, el de una persona concreta, pero a través de él ir a lo universal, ir a contarnos un poco lo que fue el periodo del franquismo, lo que fue la falange, lo que fue un atrevimiento enorme, ¿no? Y encima dejarnos siempre con la duda, ¿no? Porque estamos hablando de una mentirosa compulsiva. Entonces, dejarnos con esa duda, yo creo que a lo largo del día de hoy o de esta presentación saldremos de esas dudas, o por lo menos podremos preguntarle su opinión a ella. Por otro lado, en la mesa está Roberto Palacios, que es técnico de memoria de Gogora, y es también un poco la persona que ahora está coordinando, impulsando un proyecto que creo que es uno de los proyectos más ambiciosos del organismo y en el que más ilusión tenemos puesta, que es un estudio, una investigación sobre la represión contra la diversidad sexual. También por eso hoy es un día un poco importante para nosotros, porque es la puesta en escena, ¿no? Presentando un libro que trata este tema y creo que también es un poco el pistoletazo público de salida de este proyecto. Yo ahora os dejo con ellos, que son los que realmente van a hablar y saben de este tema. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, Alberto. Arratsaldeon guztioi. Eta eskerrik asko Gogora institutura hurbiltzeagatik. Hain zuzen ere liburua aurkezpen honetara. Agradeceros, ¿no? Una vez más a todos por acompañarnos en una nueva presentación de un libro. Nos volvemos a juntar en torno a un libro. Agradecer, ¿no? A Andrea Momoitío, ¿no? por estar hoy aquí, por traernos su libro y por darnos la oportunidad de estar este rato conversando sobre su farsante, ¿no? Antes de nada, un poco ya ha comentado Alberto, ¿no? Gogora en los últimos años se ha centrado sus esfuerzos en recuperar la memoria, ¿no? de distintas personas, muchas de ellas olvidadas, ¿no? y silenciadas, pero eso sí vinculadas normalmente a un tipo de violencias muy concretas, ¿no? Relacionadas con la posguerra, ¿no? La represión, ¿no? De ese primer franquismo, ¿no? Y sin embargo somos conocedores y somos conscientes de que es necesario acercarnos también a
a personas que sufrieron, vivieron otro tipo de represiones, otro tipo de persecuciones, ¿no? Pero que también protagonizaron actuaciones importantes, a veces de forma individual, otras de forma colectiva, y que han contribuido a forjar, ¿no?, lo que somos como sociedad hoy en día, ¿no? En ese sentido, mencionar el proyecto, ¿no?, que antes ha comentado Alberto, ¿no?, en este contexto, pues bueno, estamos intentando recuperar la memoria de esa disidencia sexual y de género en Euskadi durante el franquismo, durante la dictadura franquista y durante la transición, ¿no? Y en ese contexto, ¿no?, que llevamos unos meses contactando, pues aparece Andrea, y aparece Andrea con su compañera Margarita, ¿no? Entonces, bueno, es un verdadero placer poder hoy presentar Farsante, ¿no?, una historia queer de la Falange, un libro que ya en sí el título, yo creo que, pues bueno, es algo incómodo, ¿no?, puede surgir, ¿no? Nos interpela, por un lado, pero también nos incomoda, ¿no? Ver en un mismo título palabras tan, bueno, pues no sé cómo calificarlas, ¿no?, queer y falange, pues ya de por sí, yo creo que ella misma también le pudo, a ella y a todos los que nos acerquemos y nos hemos acercado al libro, pues nos ha podido generar cierta, por lo menos, sorpresa inicial y luego, pues realmente, según vas leyendo, pues bastante interés, ¿no? Como, ¿no?, una mujer, ¿no?, con unos ideales y una práctica tan cercana a una ideología tan, bueno, a la falange, a la extrema derecha, pues como luego, pues va a un juzgado y decide ponerse, ¿no?, o quiere ponerse en nombre de Juan Carlos, ¿no? Bueno, Andrea Momoitio es de Ortuella, es periodista, es escritora, muchas igual la conocéis por sus trabajos en Pícara Magazine, un medio, ¿no?, de referencia del periodismo feminista. Es también autora de otro libro que también podéis ver, ¿no?, y podréis comprar, Lunática. Ha colaborado con medios digitales como Público y ha participado también, ha colaborado en el podcast de Eso no se habla, que ha sido un premiado, ¿no? Y también colabora en el Centro Cultural Feminista de La Ascensora. En esta ocasión, Andrea nos propone una investigación que combina, por un lado, ese rigor periodístico, de la que ella hace gala, con una sensibilidad narrativa necesaria para ir siguiendo el rastro de Margarita, ¿no? Una figura que casi, a pesar de todo lo que debió hacer, pues prácticamente estaba olvidada, ¿no? Una persona, Margarita Bis, cuya vida desafía las categorías con las que normalmente solemos acercarnos al pasado, ¿no? Pero Farsante, además de ser un intento un intento de reconstruir su biografía, es también una reflexión sobre la memoria, sobre los silencios de los archivos, de la documentación, de las personas del entorno de Margarita, sobre los límites de las etiquetas y sobre la dificultad de conocer a una persona, ¿no?, a un personaje como Margarita, ¿no? Es un libro que no pretende ofrecer respuestas sencillas, ¿no?, pero sí preguntas incómodas, yo creo. Esta tarde, por tanto, vamos a profundizar con Andrea sobre este proceso de investigación, lo que le ha llevado a investigar sobre Margarita, a las dudas que le han ido acompañando en toda la investigación y que seguirá existiendo, y sobre todo nos va a ayudar a reflexionar sobre nuestra forma de ver el pasado, ¿no? Orduan, Andrea, mila esker gurekin egoteagatik eta ongi etorri, bai? Lo primero, estoy un poco así porque tengo una contractura
No porque sea una tiesa, ¿vale? Que me voy a estar moviendo así todo el rato y vais a pensar, menuda estirada esta. No, tengo una contractura tremenda. Arratsaldeon, muchas gracias por la invitación. Estuve hace poco aquí acompañando a Carmen Guillén presentando su libro sobre el patronato y pues me hace mucha ilusión estar ahora presentando el mío, que presentar el libro de otras compañías está siempre muy bonito, pero presentar el de una, pues bueno, siempre tiene otra gracia. Así que nada, encantada de estar este rato contigo. Muy bien. Sí. Y nosotros más, ¿no? Entonces, bueno, un poco la dinámica, vamos a ir conversando, ¿no? Intentando entender un poco cómo ha sido ese proceso, ¿no?, de investigación y de cómo, ¿no?, ir desgranando pues algunas peculiaridades o especificidades de lo que supone el libro, ¿no? Pues adelante. Así que dispara. Bueno, pues disparo, ¿no? Vamos a empezar un poco con pues bueno, entender el origen de esta investigación, ¿no? Cómo aparece Margarita en tu vida, cuando la conoces por primera vez. Y en cierto modo, cuando decides o qué es lo que hace que Margarita Vis se convierta en otro expediente Momoitio. Pues yo conozco la historia de Margarita gracias a Yanira Armida, que es una investigadora canaria fascinante, que había escrito una pequeña ponencia sobre el caso, que tituló La historia de un hombre trans en la prisión de mujeres de Santa Cruz de Tenerife. Aquello a mí me interesó muchísimo y escribí a Yanira, porque era el típico artículo académico que debajo del nombre de la autora viene su mail, que eso es una maravilla, que las periodistas nunca lo hacemos, claro, porque nos dirían barbaridades. Pero bueno, como el ámbito de la academia siempre está un poco más al margen, pues yo dije, voy a escribir a esta persona que no conozco de nada, a decirle que me interesa muchísimo su trabajo y que quiero saber más. Y Yanira me contesta muy rápido y muy maja y me dice, no me extraña que te interese la historia porque es increíble. De lo único, yo dejé de investigarla porque enseguida me enteré de que era una persona vinculada a la Falange. Entonces me sentí un poco incómoda y se me escapaba de mi tema de investigación. Ella estaba investigando la represión contra las mujeres de izquierdas en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, bueno, pues Margarita no encajaba mucho en su línea de investigación, así que con mucha curiosidad dejó ahí su trabajo, ¿no?, en torno a esta figura y me dijo, de todas formas, yo creo que aquí hay una historia muy potente, así que si quieres te comparto lo que he conseguido ya hasta ahora. Y yo le dije, sí, claro que quiero. Ahora, después de este proceso de casi 3 años y pico, que acaba con un libro en el que hay algunas respuestas, pero faltan otras muchas, yo estoy deseando que aparezca alguien que me escriba a mí y me diga, quiero seguir indagando en la historia de Margarita, porque también con mucho gusto compartiré lo que tengo yo, ¿no? Porque es verdad que es una historia fascinante, pero que yo no he llegado todo lo lejos que me habría gustado. Y de hecho, en el libro anterior, en Lunática, que cuento en una huelga de prostitutas que hubo aquí en Bilbao en 1977, yo sé que hubo cosas que no pude descubrir y que seguramente hubo personas con las que no conseguí contactar y que eran importantes, pero sé que la historia es más o menos esa, ¿no?, que podrían aparecer algunos matices, que podría alguien contarme algo que ninguna otra persona podía contarme, pero bueno, que no iba a aparecer el testimonio de nadie y no iba a aparecer ningún documento que tirara por tierra mi trabajo. Y sin embargo, en esta historia, esto podría pasar en cualquier momento, porque me encuentro, ¿no?, con que tengo muchos fogonazos de información que vienen de diferentes ámbitos, ¿no?, y de diferentes fuentes, que yo con todo eso armo una historia, ¿no? De hecho, creo que la imagen que mejor lo representa es que yo empiezo a hacer un puzzle sabiendo que faltan un montón de piezas. Y no es que por el camino se me vayan perdiendo, no, es que yo sé que empiezo a hacer el puzzle y que faltan, ¿no? Aún así decido que, bueno, que prefiero aportar y dejar el puzzle con las piezas que faltan y esperar a ver si alguien en el futuro las encuentra, ¿no? Pero es verdad que trato de reconstruir la vida de alguien 90 años después de que esa persona ha fallecido, con una familia que no la conoce, sin conseguir encontrar a nadie que la conoció en su momento, a través de documentación del régimen, de un régimen que quiso silenciarla porque era una persona muy incómoda para el régimen, y a la vez sé que lo hago para contársela a un público que tampoco tiene mucho interés en esta historia, ¿no? Porque Margarita está como denostada por la Falange, porque por supuesto es una persona que no queda bien en la historia del partido de ultraderecha, y además también que el movimiento queer, el movimiento LGTB, el movimiento feminista
tampoco la abraza mucho, ¿no? Porque, bueno, contar en nuestra historia queer con alguien que no solo que participa de la historia del régimen, sino que la apuntala, ¿no? Y Margarita no solo es una militante falangista más, ¿no? Sino que participa de la creación del partido, forma parte del partido desde diferentes estructuras, hace enlace entre la sección femenina y el sindicato vertical. No era una más, ¿no? De hecho, de las pocas certezas que tengo sobre ella es que pasar desapercibida no era algo que se le daba muy bien, ¿no? Y fue una persona con mucha relevancia en la Falange, que en enero de 1939, no en cualquier momento, 1939, llega al registro civil de su ciudad, que tampoco es cualquier ciudad, que es una ciudad muy pequeña, que es Santa Cruz de Tenerife, y dice que se llama Juan Carlos. Dice que se llama Juan Carlos, dice que su padre es su padre, dice que su madre es su madre, dice que nació en la casa que nació, todo lo demás es verdad, ¿no? Pero se atreve a tratar de conseguir, ¿no?, una documentación que hiciera ante el resto, ¿no?, convertirse no solo en otra persona, sino en un hombre. Que no es lo mismo, ¿no? Y esto el fiscal se lo señala mucho durante el proceso judicial. Dices que no has mentido en cualquier cosa, no has dicho que no te has quitado años, no te has inventado que eres de otro barrio, lo que has dicho es que eres un hombre y los hombres tienen derechos muy distintos, ¿no?, a los que tenéis las mujeres. Entonces inicia ahí un proceso judicial para mí apasionante, donde también podemos ver un poco cómo se entendían las categorías de sexo y de género en ese momento, qué estaba pasando con la sociología, qué aportaciones se estaba haciendo de la criminología, cómo era la psiquiatría en ese momento. Ya se habían publicado los estados intersexuales de Marañón, entonces ya sabían en ese momento que lo de ser hombre y mujer no solo dependía de los genitales, esto ya lo sabían en 1939, pero sí que es verdad, ¿no?, que no acaban de atinar tampoco, ¿no?, en una definición más amplia, ¿no?, de lo que es lo que hoy llamaríamos el género, ¿no? Y le he dicho antes al chico que se me va a caer seguro, y se me está cayendo, pero bueno, si se me escucha bien, a ver. Sí, igual Sí. salen. Sí. Se te va a ver, ya lo siento. Es que siempre Igual por se las me cae, no gafas. sé por qué. Ah. Yo no sé si son las gafas o que me muevo o... A ver, ahora. Sí, ahora mejor. Espero no marearte más. Gracias, que lo estaba viendo que se me caía. Bueno, eso, que me encuentro con un proceso judicial muy interesante, más allá de lo que tiene que ver con su propia vida y en cómo acaba después siendo condenada y encarcelada por falsedad documental en concreto, sino me encuentro con una documentación que me ayuda a entender muy bien, ¿no?, cómo se entendía en la España de 1939, qué eran los hombres, qué eran las mujeres y hasta dónde podías llegar y jugar con estas categorías. Sí, sí. Me he ido por las ramas un montón. No. Has contado mucho. Has comentado, ¿no?, que según has ido reconstruyendo la historia de Margarita, pues has encontrado muchas dificultades. Son pues como pequeñas noticias que vas teniendo, algunas igual contradictorias, luego tienes no vas contando, ¿no? Margarita era una mentirosa compulsiva, ¿no? Eso ha sido divertido, las ir pillándole las mentiras, ¿no? Desde 2026 ir encontrando las mentiras que contó en los años 20, ¿no? ¿Quién le iba a decir a esta mujer, ¿no? Que iba a aparecer alguien tantos años después a decir esto que le dijiste a tu padre, Margarita, no era verdad, tú no estudiabas medicina, ¿no? Y otro montón de cosas que decía que no eran ciertas. Entonces, claro, si ya de por sí hay poco, y lo poco que ella escribe, ¿no? Bueno, escribe en los artículos, has podido recuperar también artículos que ella escribía en un periódico de Canarias, sí, ¿no? En varios, y llegó incluso a dirigir una revista que se llamaba la revista Héroes. Héroes, es verdad. Claro, y lo que escribía las cartas a su padre, ¿no? Y que, bueno, que estaba todo el rato, que se quería quedar en Madrid y estudiar y bueno, y hacía todo lo posible pues para bueno, conseguir, ¿no?, que su padre le dejara o le diera dinero. O, bueno, sí, sobre todo el dinero. El dinero. A ella le interesaba bastante. Entonces, claro, ¿cuál es esa situación, ¿no?, tanto documentos como la propia familia que tiene cartas pero no tiene mucha más información? ¿Cuáles han sido, qué es las principales dificultades que has tenido para ir reconstruyendo, ¿no?, a nivel documental sobre todo? ¿Y cómo has intentado
solucionar en parte ese vacío, ¿no? Si Mira, has podido. pues, yo una cosa que me he dado cuenta con esta investigación es que la investigación es un proceso bastante creativo. Aunque el libro es de no ficción, ¿no? Y no hay nada que no esté comprobadísimo, es verdad que hay que poner mucha imaginación para hacer una investigación así, ¿no? Te tienes que imaginar por dónde pudo andar, qué tipo de cosas pudo hacer, a quién pudo conocer, ¿no? Y plantear un montón de hipótesis para luego ir diciendo, bueno, pues si a lo mejor estuvo aquí, pudo haber generado este tipo de documentación, ¿no? Para ir un poco tirando del hilo. Es verdad que para mí la historia acabó el día que a mí se me acabó la imaginación y a mí ya no se me ocurría dónde seguir mirando, ¿no? Y dije, bueno, pues lo mío con Margarita acaba ya aquí, ¿no? Porque seguro que hay más información sobre ella, pero yo ya no imaginaba dónde podía buscarla. Y aunque he tenido dificultades y he tenido muchas, también se han dado un montón de milagros. Porque el padre de Margarita se llamaba Bruno. Todo el mundo le conoce todavía y se habla de él en Santa Cruz de Tenerife como Don Bruno. Y Margarita tiene un sobrino, un nieto de Don Bruno, al que todo el mundo conoce como Brunito. Pues Brunito vive en la finca familiar en la que vivió siempre Don Bruno, que Don Bruno era un señor que guardaba copias de todo. Cada carta que mandaba hacía una copia, tenía diarios, o sea, era una persona, ¿no?, como que documentaba mucho su día a día. Yo creo que sobre todo por cuestiones laborales, porque pedía muchas ofertas, se dedicaba a la horticultura y a la botánica y escribía a muchas partes de la península pidiendo precios de diferentes semillas. Pero hay también, entre toda esta documentación más empresarial, hay mucha documentación personal, ¿no? Y que este hombre generara tanta documentación personal ya es algo particular. Pero que su nieto Don Brunito lo conserve y lo tenga guardado en una habitación en esa finca es un milagro, ¿no? De hecho fue muy divertido porque mientras yo buscaba por ahí escuchaba a Bruno decirle a su mujer: ves, no tenía que haberlo tirado, ves, imagínate que lo llega a tirar y llega a aparecer esta chavala aquí y no tendríamos nada para enseñarle. Es muy raro que este hombre haya conservado tantas cosas de su familia, ¿no? Tiene una habitación enorme con un montón de documentación. Y es raro, no sé si es rara la palabra, pero también es para mí un milagro que confiara en mí y me dejara entrar a buscar en la intimidad de su familia sin apenas conocerme. Porque la intimidad de su familia es una intimidad delicada, ¿no? Porque entre foto y foto ahí aparecían mucho Heil Hitler, muchas esvásticas, mucha documentación que vinculaba a su familia, por supuesto con el partido nazi, por supuesto con el partido falangista, mucha documentación del padre de Margarita, del abuelo de Don Brunito, delatando a muchos de sus vecinos, ¿no?, durante la guerra. Bueno, documentación que yo entiendo que no es fácil para alguien dejar que una persona desconocida. Yo encima llegué allí a Santa Cruz de Tenerife, hola, mira, el hombre no entendía nada, ¿no? Fue como tuvimos una llamada por teléfono y prácticamente al día siguiente me monté un avión y me fui para allí pensando que a lo mejor la había pillado en caliente y si tardaba en llegar un par de semanas lo mismo se arrepentía, porque, bueno, conociendo el perfil de Margarita, intuía que el de su familia podía ser similar. Y es verdad que el de la mayor parte de su familia es un perfil muy similar al suyo, pero tiene un par de sobrinos excepcionales en ese sentido, que justo uno de los sobrinos que tiene una ideología muy distinta a su tía, justo es el que ha conservado toda la documentación familiar, ¿no? O sea, se han dado una serie de milagros que han hecho posibles que, bueno, pues que haya podido armar un relato, ¿no?, de alguna manera coherente, porque en todo lo que tiene que ver sí que hay documentación judicial, sí que hay documentación penitenciaria, pero por ejemplo en los archivos de la Falange no hay nada sobre ella, en los archivos de la sección femenina tampoco, ¿no? De hecho, han hecho un borrado muy quirúrgico de Margarita. A mí esto me tiene muy sorprendida, o sea, es que no se les ha escapado su nombre en ningún sitio, ¿no? Tanto que yo llegué a dudar en algún momento, dije, a ver si esta no era falangista. O sea, es lo mismo que decía que estudiaba medicina y era mentira, lo mismo va diciendo por ahí que es falangista y también es mentira. Pero en el archivo de personal de correos apareció una carta de Pilar Primo de Rivera que escribía al jefe de Margarita, donde se refería a ella como militante y compañera suya y pedía que le dieran un permiso de 30 días sin empleo y sueldo, ¿no? Y dije, vale, qué falangista era, porque digo, joder, a ver, qué menuda decepción, ¿no? Si ahora se me... Pues no sé por qué se me cae esto, ya lo siento. Siempre me pasa. A ver, ahora. Pero es que es mi cabeza, no hay nada que estés haciendo tú mal, ¿eh? Siempre me pasa en todos lados. Otro más. ¿No uno de mano tienes? De verdad que tengo una...
Sí, no sé por qué. Aprieta, aprieta. Así sin miedo. Vale, ábrele, Yule. A ver. ¿Ahora? Sí, ¿no? Ahora, a ver. Yo creo que ya se ve bien, ¿no? Ahí, venga, ya está. Y espero que no vuelva a caerse. Perdonad, no sé, siempre me pasa igual. Eso, yo creo que de la documentación ha sido lo más complicado. Probablemente pues, ganarme la confianza de su familia, ¿no? Para que me dejaran, pues, eso, poder husmear en una intimidad tan polémica. Sí, en este caso, entonces, la documentación familiar fue clave, ¿no? Clave. ¿Y cuál Clave. fue la postura de la familia? ¿Qué sabía la familia de su tía? La mayoría en de la algún familia momento no quiso saber nada ni de mí ni de esta historia. Como esta chica, ¿por dónde ha venido? Que se marche. Pero, oye, otra vez. Pero hay dos sobrinos que sí, que han estado muy a tope conmigo y con el proceso y participando, y siempre que les pedía, podéis acercaros para no, igual no ir yo a Santa Cruz a algo muy concreto, y se acercaban ellos a hacerme algún trámite, o sea, muy bien. Ellos no sabían prácticamente nada, sabían que habían tenido una tía que se llamaba Margarita, eso sí, que era hija del primer matrimonio de su abuelo, que había estado presa por falsificar unas firmas, pero no sabían en qué marco, y que había gastado mucho dinero de la familia. Eso, y que no les dejan ser socios del Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife porque ella era machuna. Machuna, ¿no? Yo al principio dije, está como todo en todo momento, y hay una duda que atraviesa completamente el libro, y es cuál era la identidad sexual y de género de esta persona, ¿no? Estamos hablando de una persona trans, estamos hablando de una persona intersex, estamos hablando de una mujer cis lesbiana, ¿no? O sea, esto es un poco como la gran duda y la gran curiosidad también que a mí me generaba Margarita, ¿no? Pero su familia simplemente me decía el machuna. Yo no sabía si con eso se referían a que tenía un aspecto muy masculino, a que era una mujer con mucha pluma, por ejemplo, ¿no? O que simplemente era lesbiana, ¿no? Luego ya me aclararon que no, que en Santa Cruz de Tenerife utilizan machuna como sinónimo de lesbiana. Y al parecer, cuando era una niña, hubo un escándalo muy grande en la ciudad porque le pillaron mandando unas notitas a una compañera del colegio. Y claro, pues tuvo problemas Margarita. Tuvo problemas por eso. Pero más allá de esto, de que era machuna, algo de la cárcel y que era gastona, no sabían nada más. No sabían que había estudiado en Madrid, no sabían que había dirigido una revista, no sabían que había publicado en prensa, que había vivido en Málaga, en Granada, que era funcionaria de correos. No sabían nada de eso. De hecho, fue como muy curioso ir descubriéndosela a su propia familia, ¿no? Que me... ¿Pero esto estás segura? Y yo, sí, estoy segura. En algunos casos, ellos conservaban las cartas. Nunca Sí, han tenido curiosidad por leer, ni... O sea, que incluso es que tienen estabas tanta leyendo, documentación, ¿ya? que no me extraña que no supiera ni por dónde empezar. Comentas, bueno, en el libro, de algún modo no llegas, prefieres no categorizarla en cierta forma, hablas, ¿no? de posibilidad, si es lesbiana, si es trans, si es, ¿no? intersexual, ¿no? Lo optas, incluso al final decides optar, te haces la pregunta, ¿no? de cómo dirigirte a ella, y al final optas por llamarla Margarita y dirigirte como Margarita, ¿no? A ella, ¿no? Hoy en día, ¿no? Ahí, cuando nos acercamos a la diversidad, ¿no? Pues tanto sexual como de género, pues hay toda una categorización, hay todo pues un detalle, ¿no? Una sensibilidad muy clara y muy diferenciada. Y claro, cuando hablamos de Margarita, pues es fácil caer en la tentación de verla o categorizarla teniendo en cuenta las categorías de hoy en día, ¿no? Pero claro, eso tiene un riesgo, ¿no? Y incluso igual no es exacto, ¿no? Porque la sociedad de hoy no tiene nada que ver con la de los años 30 y 40. A esto le di muchísimas vueltas. Me costó muchísimo decidir de quién iba a escribir el libro, ¿no? Iba a escribir un libro sobre Margarita o iba a escribir un libro sobre Juan Carlos. Decidir eso me costó muchísimo. Pero tenía que tomar una decisión en algún momento, ¿no? Y casi todo lo que tenía, o sea, lo más cercano que tenía a su voz, ¿no? Sus textos, sus cartas, ¿no? Antes del proceso judicial y también después,
se expresaba en femenino, se refería a sí misma como Margarita, firmaba así sus cartas, así que decidí que era el nombre que iba a utilizar, ¿no? Pero aún así me queda la duda, ¿no? Y me queda la duda porque yo no sé cómo habría sido este libro si yo parto de la premisa de que estamos ante la realidad de un hombre trans. Pero no tenía grandes argumentos para eso, ¿no? O sea, si el puzzle lo hago pensando en que era un hombre trans, todavía me faltan muchas más piezas, ¿no? Entonces, en un momento dado, tenía que tomar una decisión y tomé esta. La tomé también tranquila porque lo hice con una certeza muy clara, ¿no? Y es, no me da miedo equivocarme. No, si resulta que en el futuro aparece un documento, una carta, un diario, cualquier documentación que demuestra que me he equivocado, ¿no? en el planteamiento de este libro y que en realidad era obvio que estábamos ante la existencia de un hombre trans que quiso así ser visto, yo no tendré ningún problema en ampliar la edición, pedir disculpas, lo que haga falta, ¿no? O sea, no me daba miedo eso porque tenía claro también en todo momento que el libro acababa incompleto, que no tenía respuestas suficientes, ¿no? como para poder abordar esta pregunta. A lo largo del proceso judicial, por supuesto, esto se lo preguntan a Margarita, no le preguntan claramente eres un hombre trans o una persona intersex, no le preguntan eso, pero sí le preguntan por qué has ido al juzgado de tu ciudad a decir que te llamas Juan Carlos, ¿no? Y cambia de versión en muchas ocasiones a lo largo del proceso, cosa que tampoco es sorprendente, ¿no? Te estás defendiendo ante un tribunal franquista, pues vas buscando la mejor estrategia, ¿no? La que crees que te conviene más en cada momento. Es verdad que la primera que utiliza es una que incluso de alguna manera contradictoria en cuanto a las fechas, ¿no? Porque ya en enero del 39, la primera declaración que hace, dice que esa primera declaración la hace años después, dice que quería irse a Alemania a luchar con el ejército nazi, ¿no? Pero no acaba de encajar muy bien, ¿no? Que tuviera ese interés en enero del 39. Luego más, pero claro, la declaración la hace después, entonces yo qué sé, pues se le ocurrió eso, sería verdad, no. Luego efectivamente acaba en Alemania y acaba formando parte del ejército nazi, no como... No de la manera, ¿no? que quería ella al principio, pero bueno, sí de otra. Esto es lo que me utilizo como de gancho para que compréis el libro, no contar cómo llega a Alemania ni cómo se muere, ¿vale? Porque si no siempre lo destripo mucho. Cambia de postura, dice, no, es que la gente se reía de mí por la calle, porque tenía un aspecto muy masculino. Bueno, va cambiando de posturas a lo largo del proceso, entonces yo no tenía nada a lo que poder agarrarme con certeza. Sí, sí. Es muy honesto por tu parte y dentro de esa imaginación que utilizas para ¿no? ir hilando su relato, pues al final, aún así, el documento y los testimonios reales que tienes de ellos son los que te hacen. Y lo he hecho con cierto temor, porque al final, claro que me da apuro pensar que a lo mejor no estoy respetando su identidad de género. O sea, no me gustaría que este relato no contribuya al no respeto de la identidad de género de nadie, ¿no? Pero es verdad que no podía armarlo de otra manera. De cualquier otra manera se me caía y no era capaz ni de esto, ¿no? ni de poder construir esto que ha sido una crónica muy humilde, ¿no? De una vida muy, muy compleja. Entonces, bueno, pues ojalá aparezca alguien en el futuro que pueda llegar más lejos. Ojalá. Sí, eso, bueno, en el libro ¿no? Hay cosas que vas confirmando de su identidad, ¿no? Vas teniendo certezas claras de qué era o cómo era, cuál era la identidad de Margarita, y otras que siguen siendo incógnitas, ¿no? Certezas, pues, ¿no? Ya vas confirmando lo de la falange. Claro, ¿no? Es que somos muchas cosas, todas, sí, ¿no? Sí. Todos y todas somos un montón de cosas. Margarita, su identidad era como la de todas nosotras, muy compleja, ¿no? Entonces, ¿era falangista? Por supuesto que era falangista, ¿no? Y era otras muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pues he podido ir armando algunas estructuras, ¿no? Pero es que es prácticamente imposible, ¿no? Acabar de conocer a alguien desde la distancia que dan 90 años, ¿no? Desde su fallecimiento a través de documentación. O sea, a veces me parece que he llegado muy lejos y me parece, ¿no? Como que se han dado algunos grandes milagros, ¿no? Como encontrar todas estas cartas personales, y otras veces digo, es que me he quedado en el chasis, ¿no? Y no he conseguido acercarme todo lo que me gustaría, pero es que a veces creo que es prácticamente imposible, ¿no? Sí, seguramente al principio, claro, tu primer acercamiento hacia ella, ¿no? Hacia Margarita,
creo que fue el expediente carcelario, Sí. ¿no? Que se Es portó tu muy bien primera- en la cárcel no había nada, el día que entró, o sea, yo digo, en la cárcel no hizo ni mu, nada, ni protestó un día, ni nada. El expediente penitenciario era una hojita de nada, bastante decepcionante, con lo que cuesta que te den esas cosas cuando te llega a la mano y dices, vaya, fecha de entrada y de salida solo. Y luego vas, ¿no? Empezando a encontrar documentos, te empiezas a leer todo lo que ella escribe, que, ¿no? Las cartas, ¿no? Y lo que dice la Falange sobre, ¿no? Y claro, ya esa primera imagen más o menos simple o bueno o de una fotografía, una instantánea, pues se convierte en un personaje complejísimo y con muchas incógnitas, Sí, ¿no? y desde luego va cambiando continuamente. Yo lo primero que me esperaba cuando sé de este caso, ¿no? Lo que yo me imaginaba, ¿no? Una lesbiana de izquierda, súper rebelde, canaria, ¿no? Que se enfrentó a toda la autoridad. No, yo me había hecho una película que desde luego nada tiene que ver con esta, ¿eh? No digo yo que esta sea menos apasionante ni mucho menos que la que me había montado yo, pero nada tiene que ver con esta, ¿no? Me encuentro con algo completamente distinto y no, supongo, no sé, que también por eso me engancha tanto, porque la tentación en todo momento también era caer un poco en esto que decidió Yanira en su momento y que entiendo perfectamente, ¿no? Y era decir, bueno, no voy a dedicar esfuerzo a investigar un personaje así, ¿no? Porque probablemente el mayor feedback que estoy recibiendo del libro es, yo no me lo voy a leer. Es que una falangista, joder, que anda que con todas las que podrías haber investigado, ¿no? Anda que con toda la gente que habrá esa época más de nuestro rollo. No ibas y te vas a estudiar una falangista. Y yo, pues sí. Pues sí. Pues sí, ¿no? Tampoco sabría argumentar por qué, ¿no? Porque me ha podido la curiosidad. Entiendo, ¿no? Que genere esa resistencia, pero por eso también agradezco mogollón cada persona que se atreve a acercarse a la historia y que le da una oportunidad a la historia. Lo agradezco un montón porque sé que, bueno, pues depende de dónde te sitúes, ¿no? Pues te puede apetecer leer otras historias, ¿no? Y no esta, ¿no? Pero bueno, a quien se acerca se lo agradezco mucho también por eso. Eso es lo que comentas, ¿no? De ese componente, ¿no? De esa ideología. Llegas a decir que, ¿no? Que es profundamente fascista, ¿no? En un momento. Y es quizás lo que más choca, ¿no? Cuando normalmente buscas un referente, ¿no? de una disidente, en este caso, ¿no? O sexual o de género, ¿no? Pero una disidente, pues buscas ese perfil, o lo cómodo sería que fuese un perfil más progresista, más antifascista. Claro, pero la izquierda y en de este momento repente- era profundamente homófoba. Está bien. Entonces tampoco, no quiero decir, yo entiendo la sorpresa y la incomodidad y yo misma la tengo, ¿eh? No, cada vez menos porque conozco más la historia, entonces cada vez me resulta menos incómoda. Pero en realidad la izquierda de estos años no era una izquierda que abrazara la diversidad sexual y de género, ni muchísimo menos, ¿no? Y, la Falange era algo muy nuevo, no, ni izquierdas ni derechas, ¿no? Un movimiento, el antipartido, con todo este rollo, no sé hasta qué punto también la gente del colectivo pudo creer que ahí iba a encontrar una posibilidad, no lo sé, ¿no? Pero lo que sí que sé es que la izquierda en ese momento era profundamente homófoba. O sea, Tomás A. Cuevas, ¿no? Cuenta en sus memorias cómo Tomás A. Cuevas fue a chivarse a la carcelera, de que había dos en la celda de al lado que estaban enrolladas. Tomasa, eso yo cuando lo descubrí, para mí fue una decepción tremenda, ¿no? Entonces, claro, es sorprendente que Margarita forme parte de la... Es sorprendente desde hoy, probablemente, ¿no? Pero también forma parte de la Falange en los primeros años, ¿no? No intento salvarla, de formar parte de la Falange, ni mucho menos, ¿no? Que creo que tuvo toda la agencia suficiente para hacer lo que le dio la gana y que está bien así. Pero eso que no, la izquierda no era un espacio amable, ni muchísimo menos para las que eran como Margarita o las que son como yo, vamos, ¿no? Sí. Bueno, es más reciente todo, ¿no? La izquierda también tuvo otras prioridades y hubo también... sí, tomó muchas decisiones en ese sentido. Eso ¿no? es, y publicó, es decir, escribió públicamente realmente cuál era su visión sobre esto, ¿no? Pero por eso llama también bastante, yo creo que sirve un poco de ejemplo también para ver, pues bueno, hay una
una actitud por parte de Margarita más allá de cuáles eran sus ideas o más allá de cuál era su visión de lo que era una mujer. Igual, no, al final, por eso, ya, tú vas leyendo y vas viendo, pues, ¿no? Cómo describes a una mujer claramente vinculada a esos ideales de cómo ella misma, ¿no? Defiende un modelo de mujer, ¿no? Muy acorde a todo lo que se defendía desde el franquismo y desde la Falange, la sección femenina, todo esto. Y bueno, cómo vas, ¿no? Cómo ella incluso en sus relaciones con la gente, habla de su padre, ¿no? Que era, venía, ¿no? Del nazismo, ¿no? Y de esa ideología, pues al final tenía sus amistades eran ese ámbito, no se vinculaba con gente que podía ser progre, ¿no? A De la pesar época. de haber sido alumna durante un año en la residencia de señoritas, ¿no? También espacio que en el imaginario popular, por lo menos, lo tenemos muy vinculado a la progresía, ¿no? María de Maeztu y bueno, y que es verdad que casi todas las alumnas de la residencia que se han conocido más en profundidad, es verdad que están más vinculadas a la izquierda. Margarita, por ejemplo, formó parte de la residencia el mismo año que Victoria Kent o que Eulalia La Presa, ¿no? O sea, sí que formó parte, al menos en su llegada a Madrid, de un círculo que, al menos con el tiempo, hemos identificado como un círculo más progresista. Sí que es verdad que, por ejemplo, no forma parte del liceo femenino, ¿no? Que eso sí que ya estaba más directamente ligado con ideas progresistas. Ella participa mucho de una corriente del hispanoamericanismo, ¿no? Ya estaba obsesionada con la patria, con España, estaba obsesionada. Era su tema favorito. Siempre que tenía ocasión de escribir de cualquier cosa, acababa escribiendo sobre España. Tenía como mucha pena ella en su interior porque no era 100% española. Entonces siempre decía, no, es que yo no soy 100% española porque mi padre, claro, es alemán, pero yo amo esta patria, ¿no? Y sí que participó mucho de un movimiento que se da en ese Madrid también de los años 20, como que buscaban de alguna manera la revinculación de España con las antiguas colonias, ¿no? Tenía como mucho interés en recibir a estudiantes que venían de territorios de América Latina y como de romper con esta idea de que España había practicado alguna especie de genocidio o algo así que ella para nada compartía, ¿no? Sino con la idea de la madre patria, las patrias chicas, las patrias primas, ¿no? Se vinculó mucho más a este tipo de corrientes antes de entrar y de vincularse ya en los años 30 con la Falange, que a otros círculos igual feministas o sufragistas, ¿no? Porque ella sí que se mantuvo muy al margen del sufragismo y siempre se mostró de hecho muy en contra. Sí que creía que las mujeres tenían que tener la posibilidad de acceder al mercado laboral y también, por supuesto, a la educación, incluso a la educación superior, pero sí que creía que no estaban capacitadas para la vida pública, ¿no? Entonces sí que creía que no podían ser elegidas ni por supuesto elegir, ¿no? Aunque cuando en las primeras elecciones durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera votan las mujeres en el 24 en las elecciones municipales, y es verdad que ella muy educadamente da la bienvenida a las primeras concejales del Ayuntamiento de Madrid. Sí que les dice, yo creo que no estáis capacitadas para este trabajo que os viene por delante, pero oye, España y yo os damos la enhorabuena, les dice. Sí. Bueno, Sí, que ella no oculta, ¿no? Y se declaraba feminista, acérrima feminista, ¿no? O sea, apostaba por la igualdad en algunos ámbitos. Sí, en el ámbito laboral, ella estudió y al final estaba a favor trabajó y fue independiente económicamente. Luego todo lo que le mandaba el padre, pues un extra que tenía. Pero lo que trató no es de tener su propia independencia económica desde que pudo. De hecho, en el 22 saca una plaza en Correos, en las mismas oposiciones que Clara Campoamor. Dentro de este ámbito, ¿no? De la extrema derecha o del franquismo, ¿has podido ver otros casos similares que conocieras o que se insinúen que pudiera insinuarse? Insinuar es no se ha insinuado hasta la saciedad, ¿no? Que en la sección femenina eran todas lesbianas, cosa que vamos a ver. Por pura estadística tuvo que haber muchísimas, ¿no? O sea, tuvo que haber lesbianas de la sección femenina porque no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, porque las lesbianas estamos en el mundo también, por supuesto, en la sección femenina. Pero creo que muchas veces, de hecho, desde la izquierda se ha insistido mucho en esta idea de que muchas de las mujeres de la sección femenina eran lesbianas,
desde una postura bastante lesbófoba, como de quitarles agencia, quitarles reconocimiento, pero si todas eran lesbianas, hombre, pues hubo muchas seguramente, ¿no? Pero fueron por otro lado mujeres que tomaron decisiones, ¿no? Y decidieron llevar sus vidas de una manera muy concreta, ¿no? También a las de la sección femenina, algo que siempre me llama mucho la atención, siempre como que se las achaca, ¿no? Que decían una cosa y hacían otra, ¿no? Porque es verdad que su ideal de mujer era un ideal de mujer abnegada, que se quedaba en casa, ¿no? Entregada a su marido, al cuidado de sus hijos, y que ellas, ni muchísimo menos, ¿no? Hicieron eso con sus vidas y viajaron, vivieron solas, tuvieron independencia económica. Yo no veo exactamente la contradicción, entiendo por qué se dice, pero no acabo de compartirla porque en realidad, de alguna manera, cambiaron la idea de abnegación y sacrificio por la familia y el marido por abnegación y sacrificio por la patria. Las mujeres, las que tuvieron grandes espacios de relevancia en la sección femenina, Pilar Primo de Rivera, la eterna jefaza a la cabeza, pero otras muchas también, cambiaron al José Luis de turno por todos los José Luis de España, ¿no? Ellas estaban como entregadas no a un marido en concreto, sino a todos los hombres y en general a la patria, y creo que fueron bastante coherentes con su ideal, ¿no? Pero bueno, de alguna manera como que lo trasladaron más a una dimensión más política, y en la sección femenina tuvo que haber muchísimas mujeres lesbianas, por supuesto, pero igual que en cualquier otro grupo humano, ¿no? Y es probable también que en espacios como el Castillo de la Mota, que cómo me gustaría a mí poder ver por un agujerito lo que pasaba en ese sitio, ¿no? En todos los espacios donde hay muchas mujeres juntas, haya no una identidad lésbica muy desarrollada, acaban dándose relaciones lésbicas. Pasa en la prisión, pasa en un montón de espacios, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser lesbiana para mantener un vínculo lésbico durante un tiempo de tu vida, ¿no? Y luego a lo mejor sales de prisión y vuelves a tener, o porque seas una persona bisexual, o porque simplemente hayas tenido una relación lésbica durante un tiempo, porque estaba rodeada de otras mujeres y esta era la posibilidad, ¿no? Que había, y el acceso a la sexualidad era ese, ¿no? Entonces en el Castillo de la Mota ahí tuvo que haber rollo bollo, pues no me lo quiero ni imaginar, muchísimo seguro, pero no creo que más ni menos que en otros espacios, ¿no? Y sí que creo que en el caso se ha utilizado normalmente como una estrategia para desprestigiarlas, y eso, por muy falangistas que sean, no me gusta. No. Y bueno, y dentro del lesbianismo, seguramente dentro de lo que es en la época del franquismo, siempre quedaría como algo muy marginal, no sería muy visible, o ni siquiera igual ni se que Ramiro pensaba. de Ledesma tenía prácticas homosexuales, pero también se ha dicho de Rajoy, ¿no? O sea, y de un montón de políticos otros, ¿no? Normalmente de derechas, no se suele decir, no, pero si esto era marica, si todo el mundo no sabe no sé dónde, que tenía tal mote. Yo ahí lo que veo sobre todo es homofobia. Sí. O sea, sin ninguna duda, no hay una manera como de desprestigiar, ¿no? Y no De Franco, ¿no? Hay una claro. caricatura y de... la Collares, no sé qué, pero que no tenían relación, que no se acostaban, es como... Eso es homofobia pura y dura, vamos, no me cabe ninguna duda. Franco se acostaría con quien fuera que tuviera que acostarse, ¿no? Pero esta manera, ¿no? Como de insinuarlo continuamente, pero pasa mucho en la actualidad, ¿no? Cada vez que alguien dice, no, pues si la mayoría de los homófobos en realidad son homosexuales reprimidos. Y es, ¿pero dónde os sacáis eso? ¿No? O sea, la mayoría de los homófobos son personas violentas ejerciendo su violencia eso y punto, es. ¿no? Sí, es un insulto, ¿no? Hacia buscar siempre para para, de algún modo, en el caso de los hombres, ¿no? Hacer daño a su virilidad, ¿no? Pues es como, claro. ¿no? Pues hay que demostrar, hay pruebas de que se acuesta, ¿no? Ella misma, Margarita, llega a decir que nunca ha estado con mujeres. Claro, pero ¿quién va a decir que sí en un tribunal franquista del 39? Claro, ¿no? Antes de que se lo pregunten, casi está diciendo, no, yo con mujeres nunca. Pues eso tampoco lo he podido comprobarlo. ¿Que pongo una mano en el fuego? Pues la pondría, la verdad, porque tuvo relaciones lésbicas, creo que sin ninguna duda. Por otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, pues yo qué sé, me da a mí el radar también, digo, esta era de las mías, pero no lo sé, no lo hemos podido comprobar tampoco. No hay, claro, ya en un tribunal no va, pero bueno, Claro, ¿qué vas a decir? cartas que se hubieran podido conservar, pero... Sí, pero claro, las cartas que se conservan son las que su padre le mandaba a ella, ¿no? Las que mandaba ella no se conservan, ¿no? Entonces, y tampoco a su padre tenían buena relación y podían hablar de algunas cuestiones personales, pero siempre de manera muy superficial. Me echa una novia, papá. No. Esto no le iba a poner en ninguna. Es una pena, ya me habría gustado. Pues sí, hubiera sido muy una salida del armario muy reveladora, sí. La verdad.
Bueno, vamos un poco a ir cerrando, bueno, vamos a ir dando paso también a si alguien quiere, ¿no?, hacer alguna pregunta, pero antes un par, ¿no?, y por mi parte, ¿vale?, para ir cerrando un poco mi parte y bueno, después de compartir todos estos años, ¿no?, con 2 o 3 años ya, ¿no?, con Margarita Wiss, ¿qué pregunta o preguntas te sigue haciendo o te gustaría poder responder y te sigue quitando un poco el sueño, ¿no? Muchas, pero la que más curiosidad me da, si pudiera solo, tuviera una oportunidad para tener una respuesta, lo que me llama mucho la atención es por qué intentó cambiarse el nombre en el registro civil de su ciudad y no de otro sitio. No sé por qué no se fue a hacerlo a Madrid, a Málaga, a Granada, a cualquier otro lado donde ella no fuera una persona tan conocida y donde su padre no fuera una persona tan conocida. Esto no me entra en la cabeza y con lo lista que era Margarita, porque es todo clarísimo, algo no me encaja. Entonces lo que me dice la intuición es que pudo creerse de alguna manera apoyada, acompañada, o de alguna manera pudo creer que a lo mejor en ese espacio iba alguien a hacer un poco más la vista gorda con esto. Es lo único que se me ocurre, porque si no, es que me parece decir, pero ¿cómo, no? O sea, porque en esa ciudad pequeña, yo llegué a Santa Cruz de Tenerife un día a las 3 de la tarde y a las 5 ya la mitad de la familia de Margarita sabían que estaba por allí. Yo dije, espabilate y anda rápido contactando con quien quieras, porque hoy a la noche ya, ya esto se sabe, ¿no? Sí, sí. Imagínate en 1939, siendo Margarita una persona, eso que escribía en la prensa, que cada vez que iba y volvía de la isla se publicaba, llega de Madrid, se va a Madrid la distinguida señorita Margarita, hija de este, del otro, que la finca la tiene en tal calle. Me parece muy arriesgado. Muy arriesgado. Entonces me queda la curiosidad y la intuición de, ¿hubo alguien que le dijo, tranquila Margarita que yo te ayudo? Igual pues pensaba, ¿no?, que igual iba a tener ese apoyo, sí. y iba a ser más fácil. Perfectamente vestida como un varón, dice el juez. Pero... ¿no? Y convence a 2 también testigos, ¿no? Sí. Y bueno, Sí, debía tener una labia de mucho cuidado, la verdad. Y que llegaba a decir, bueno, que tenían, ¿no?, que sabía, que creían que eran hombres, tenía la convicción de que era un hombre, ¿no? Es un poco... Sí, ¿no? Y por mucho passing que tengas, ¿no? En un momento dado, y bueno, no sé, es sorprendente. Y otra, la última ya, ¿qué te gustaría que el lector se llevara del libro más allá del caso concreto de Margarita? Pues mira, yo creo que, o a mí por lo menos, personalmente, a mí los libros que me gustan son los libros que luego generan una conversación, y no necesariamente en torno al libro, ¿no? Una cosa es que me he leído tal libro, ¿no? Hablas con una amiga, me he leído tal libro, ¿y de qué va? Esta es una pregunta que está muy bien, pero si solo te cuentan de qué va el libro, yo creo que a ese libro algo le falta, ¿no? A mí me gusta cuando te cuentan de qué va el libro y luego además genera un debate que puede durar media hora o 3 días, ¿no? En plan, pues no, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro. Entonces, a mí hay muchas preguntas que me gustaría que os generase el libro, ¿no? Si lo queer es patrimonio de la izquierda, ¿quién tiene la legitimidad para escribir la memoria queer? También me gustaría mucho que se pudiera debatir en torno a eso, ¿no? Si es cierto o no esto de que la historia se tiene que escribir desde el presente y qué limitaciones entonces tenemos, ¿no? Si se puede hacer crónica periodística de un hecho como este, ¿no? Hay muchas conversaciones que a mí me gustaría que puedan surgir de este libro, porque de qué va, lo dais la vuelta, lo leéis en la sinopsis y os quedáis con las ganas de saber cómo se muere, pero más o menos de qué va lo podéis saber escuchándome aquí a mí ahora, o eso, leyendo una entrevista en internet o lo que sea, ¿no? Pero sí que creo que da pie a tener muchas conversaciones, creo que sobre todo en torno a la idea de la memoria queer, y para mí probablemente la más interesante sea esa, ¿no? Si la memoria queer eso puede ser patrimonio de la izquierda. Muy bien. Pues vamos a dar el paso al público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación, no sé si alguien
Andrea, una pregunta. Sí, es una curiosidad sin más, ¿eh? En toda esta documentación que te has encontrado por ahí, no has encontrado ninguna foto de ella o de él o él, Un nada. montón tengo, Ah, sí, tienes. Sí. Pero decidí no publicarlas. Vale, no te digo. Sí. Pero tiene aspecto masculino. Por eso decidí no publicarlas, porque no quería que se generara esa conversación. Porque a lo largo del proceso judicial su Sí. cuerpo está muy expuesto. Y el Sí. fiscal y el abogado y el otro abogado y ahí opina todo el mundo sobre si tiene o no tiene pinta de tío, ¿no? De otra manera no lo dicen así, pero básicamente esto es lo que está puesto en cuestión, ¿no? Y el límite entre denunciar la violencia y reproducirla y es muy fino, y dije yo no quiero, ¿no?, que después de una presentación, porque no quiero, no porque me parezca una cosa horrorosa, porque probablemente yo misma lo haría, pero quiero evitar la tentación de abrir el libro por la mitad y ver, pues yo no la veo, pues yo sí que diría, y luego aparte tengo 8 o 9 fotos de épocas muy distintas. Entonces, todas me parecen un poco tramposas, ¿no? Porque muchas de las que tengo de su tiempo en Santa Cruz de Tenerife está posando con su padre. Pues va con un vestido ceñido y no sé qué sé yo. Claro, habría que ver mis fotos de la comunión. Si lo que enseñáis míos son las fotos de la comunión, pues parezco otra persona muy distinta a la que soy, ¿no? Pues las fotos que se hace con su padre en un momento dado, pues se puso la ropa que a lo mejor al padre le hacía más ilusión que se pusiera. Y no probablemente la que para ella identificaba mucho más, ¿no? O la que en una calle en Madrid de carnet tiene el pelo así cortado un poco más corto. Joder, eso me da pie a mí a intuir algunas cosas que no estoy intuyendo por otras fuentes. Entonces me parecía que iban a generar más confusión que otra cosa. Me parece estupendo. Sí. Así que no hay fotos de Margarita. Me parece muy bien. Y punto. A ver, que si alguien luego, enséñame, las enseño, si alguien tiene curiosidad, pero no quería, ¿no?, como que se reproduzcan hasta el infinito y de hecho, claro, todas las entrevistas que me han hecho en medios, todos y todas y todos los periodistas que me han entrevistado me han dicho, y una foto de Margarita, me han intentado hasta seducir. O sea, en plan, pero pásame a mí una, tía, que somos colegas, que no hay fotos de Margarita, ¿no? Pero que le tapábamos la cara, que no. Aparte, yo qué sé, si algún día alguien de su familia quiere, o si otra investigadora en el futuro sigue indagando y toma otra decisión en torno a su imagen, pues bien tomada estará también, ¿eh? Pero esta ha sido la mía. Totalmente respetable. Sí. Bueno, yo no es que vaya a tener una respuesta sobre si lo queer solo puede ser investigado desde la izquierda o la progresía, ¿no? Pero lo que sí parece bastante claro es que la derecha no quiere estudiarlo. Casi seguro. Parece. Bueno, Parece. de momento Pero bueno. sí que parece. A ver, mi pregunta es cómo encajaría esta historia en todo el debate recurrente infinito que tenemos entre lo identitario y lo performativo. Pues Que sé que es otra forma igual de reformular la pregunta que dices tú, pero a mí es lo que me viene. Las polémicas, que esta semana ha habido otra y ¿Cuál? y ¿Cuál ha demás, sido ¿no? esta semana? Yo ya me pierdo. Pues la recuperación de un vídeo de Leopoldo Alas y de Luis Cremades hablando hace 35 años y antes de que Leopoldo Alas muriera, que murió de VIH, quiero recordar, hablando pues de estas cuestiones, ¿no? De hasta dónde llega mi identidad gay, dónde empiezo a ser de una identidad más femenina, cómo hago esto, cómo lo dejo de hacer, ¿no? Entonces, Pues que es un momento en que la teoría queer estaba, digamos, cociéndose en su esto, ¿no? Ahora en teoría, superado no está, eso es obvio, pero desde luego forma parte de un debate. A mí, claro, yo las identidades excesivas me parece que llevan al dogmatismo y la performatividad excesiva me parece que lleva pues a una propia indefinición que no te permite estar en ningún sitio, que igual es el sitio en el que hay que estar, en ningún lado, ¿no? Pero claro, no sé, ¿cómo lo ves a la luz del caso? En el caso de Margarita, en realidad lo único que tenemos en ese sentido es que en un momento dado, un día en concreto, ¿no?, hace este movimiento, me parece que a lo mejor no nos ayuda tanto a responder esta pregunta. Pero, por ejemplo, ha aparecido hace poco un expediente de un hombre, ahí sí, sin duda, sin duda, bajo mi punto de vista, yo ahí no tengo duda, ¿no?, un hombre trans en una aldea de Galicia
que se llamaba Manolo y vivía como Manolo y trabajaba en las cosas que trabajaban otros Manolos y hacía después de salir del trabajo lo que hacían otros Manolos y se compraba los calzoncillos en los sitios donde se los compraban otros Manolos, ¿no? Y vivía así toda su vida hasta que una visitadora del Patronato de Protección a la Mujer pasó por esa aldea, descubrió que Manolo en realidad tenía unos genitales muy distintos a los que se estaba imaginando solo con verle jugando a las cartas en el bar y le llevaron a un centro del patronato, le obligaron a feminizarse, a dejarse el pelo largo y ahí sí que veo claramente una identidad trans, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de Margarita es que yo no sé si estaba vacilando, si fue algo como muy utilitarista de quiero escapar, igual me he aburrido de la Falange, quiero otra identidad, quiero irme a otro lado, no tengo ni idea. Entonces yo con ella no consigo responder a este tipo de preguntas porque es que lo que tengo es algo muy, muy puntual, muy puntual, que para mí sí que luego efectivamente sale de prisión y se va a Alemania. Entonces quizás simplemente no estaba acabando la guerra, igual quería cambiar de territorio, cambiar de profesión, buscar otras alternativas, pero no sé, ¿tú qué hipótesis tienes? Seguro que tú tienes una opinión. Me acordaba mucho de Erauso, según hablabas en el. Pero en sí que el- vivió en el una esto, vida ¿no? con su identidad masculina, o Sí. Elisa y Marcela también, ¿no? Que cuando las gallegas hasta en 1901 se casan por la iglesia en A Coruña, una de ellas vestida con un hombre, luego sí que se sabe que cuando se van de Galicia sigue viviendo su vida performando la masculinidad. Lo sabemos, pero en su caso no lo sabemos. Solo sabemos que un día Se vistió llega de- perfectamente vestido como un varón y dice que se llama Juan Carlos. No desarrolla así el resto de su vida, ¿no? Entonces, me parece que es muy distinto, por ejemplo, a Erauso. Supongo que no has podido acceder al registro civil y a mí me choca que en esa época, porque creo entender que ya no estaba inscrita que no estaba escrita primeramente, no tenía partida de nacimientos, no sé si era así, y se inscribió posteriormente, ¿no? De hecho es curioso porque cuando nace, sus padres no la registran nada más nacer, la registran con 5 o 6 años más o menos. Y cuando, por ejemplo, en su expediente de bachillerato o en su expediente en la residencia de señoritas, en vez de tener la célula de identidad como tenían el resto de sus compañeras, tenía una sentencia de inscripción fuera de plazo. Pero la registran con 5 o 6 años. Entonces yo creo que vive toda su vida sabiendo que existe esa posibilidad, la de inscribirte fuera de plazo en el registro civil. Entonces lo que hace es decir, soy Juan Carlos, tengo 41 años, mis padres se olvidaron de registrarme al nacer. Y pide inscribirse con 41 años, como si nunca hubiese estado inscrito. A mí me choca que en esa época sea tan fácil inscribirse en un registro civil diciendo que soy Juan Carlos, no sé. Falsificó para eso las firmas de su padre, donde su padre declaraba que efectivamente había tenido un varón en 1896, pero que nunca le pudo registrar. Llevó testigos que trataban de demostrar que efectivamente esta persona... Pero sí le cazan, claro, tan fácil no debía ser. Ya. ¿Tú qué explicación le das al motivo que vaya, no sé, que aparezca? Yo creo que tenía alguien que le pretendió echar una mano en algún momento, pero alguien en alguna esfera superior les pilló. Porque si no, no me entra en la cabeza. Porque es muy atrevido y muy difícil. Con 41 años. Claro. Con 41 años, hasta ahora no se te ha ocurrido, no te ha hecho falta presentarte ante nadie, ¿no? Es muy raro. No dice se me ha perdido, no sé, se podría haber inventado otra cosa, pero así que yo lo que me imagino es eso, que alguien le dijo yo te voy a ayudar y luego no pudo, no quiso o lo que sea. Pero claro, de eso no he encontrado nada. Bueno, al registro civil no habrás podido acceder, supongo. Sí, pero claro, no llega a hajocerse la inscripción en el registro, la pillan antes. No se hace. Entonces luego, de hecho, eso lo utilizó durante el proceso judicial también para intentar librarse de la cárcel, porque dice, joder, me pillasteis antes de tiempo. Si me pilláis antes de tiempo, esto no es un documento público, entonces no me podéis encarcelar por falsedad de documentos públicos. Pero dicen, ya bueno, pero lo has intentado, se lo has dado a un funcionario... No, pero esto también, el hecho de que no llega a inscribirse, lo usan durante el proceso para tratar de salvarse, pero nada. De hecho, llega al Tribunal Supremo, o sea, el conflicto judicial escala, cambia de abogado, o sea, busca hasta el final poder librarse de la cárcel, pero no, 3 años y pico estuvo.
Y dentro del procedimiento judicial, ¿has podido rastrear cuál fue la actitud del padre? ¿Se mantuvo al margen? Cambia de postura también. El padre al principio tiene intención de pagar la fianza para que pueda salir antes del juicio definitivo. Todo se complica porque encima, como él era alemán, no le dejan que un ciudadano extranjero pague la fianza, entonces el padre tiene que buscar a alguien que la ponga en su nombre, pero paga la fianza, la dejan salir y le dicen: lo único, no puedes salir de Santa Cruz de Tenerife, tienes que venir a firmar cada 15 días al juzgado. Y Margarita, digamos que decide que no, y coge un barco y se marcha a Madrid. Entonces decreta una orden de búsqueda y captura, porque es su padre quien la delata al juzgado, quien dice no se podía ir y se ha ido a Madrid. Así que el padre tuvo al principio, yo creo que la intención de echarle una mano, de hecho incluso eso, paga la fianza, pero luego poco más, la manda cartas a la cárcel, pero también apareció una carta del padre escribiendo a un notario para decirle que quería desheredarla y que no podía por la ley española, que entonces le pide al notario que investigue si, a ver, a través de la ley alemana a lo mejor podría desheredarla por completo. Yo creo que el padre se mosqueó mucho cuando decidió irse. En esas idas a Madrid, ¿no? Que igual le recordaba... Iba muchísimo, iba o sea, iba y venía, no sé, como si no fuera 1939, la verdad, es bastante sorprendente. Bueno, pues muchas gracias. Yo, si puedo ayudar en la venta del libro, he de decir que empieza en la Belle Époque. Hay un poquito de franquismo, hay un poquito de guerra civil, hay nazis, hay bombardeos. En un giro inesperado de la historia aparecen los sabandeños. Sí, sí. O sea, desde luego, el que no lo quiera leer, él se lo pierde. Sí. Ahora, como algo siempre... Super submarina también, sí, incluso. Exactamente, o sea, lo tiene todo. Es el libro completo. Ahora, como solemos hacer siempre, en el fondo tendremos un pequeño lunch para acompañar a la autora. Hay muchas veces, y yo siempre lo digo, puede haber gente que no se ha atrevido a hacer la pregunta públicamente, pero ahora vamos a estar un ratito aquí compartiendo, y esos debates, esas preguntas que se esperan del libro, bueno, aunque todavía no lo hayáis leído, podéis empezaros a haceroslas ahora ahí en un corrillo. Así que muchas gracias. A vosotras, y... gracias. Han faltado preguntas, creo, ¿no? Sí, más, pero bueno.